exponer si hay alguna necesidad de oración o también comunicarnos. Muy pronto vamos a reunirnos nuevamente. Estaremos, tal vez ni siquiera les avisemos y ya, me refiero a los hermanos y a los amigos, familiares que se conectan y que no pertenecen a la misión Pan de Vida. Pero tal vez únicamente vean que ya estamos reunidos nuevamente y nuestros hermanos pues ya les estaremos comunicando a los hermanos de Pan de Vida que ya nos estaremos reuniendo una vez más, ¿verdad? Yo pienso que no hay prisa, esa es mi postura, ¿verdad? Respeto a quien se siente apremiado o se siente de alguna manera pues incómodo, ¿verdad? Por el hecho de no estarse reuniendo físicamente y estarse reuniendo virtualmente. Eso yo lo respeto, pero mi postura es que no hay prisa, ¿verdad? Que el Señor nos bendice por estos medios y que nuevamente el tiempo se va a dar, ¿verdad? No lo vamos a forzar nosotros, Dios nos ayudará. Muy bien, vamos a ver ahí en las Biblias, vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Si tienen ahí su Biblia, o si no, como quiera, yo lo voy a leer por aquí. Dice así, Juan capítulo 1, luego de leerlo me gustaría orar. Cosas mayores. Juan 1:50. Cosas mayores que estas verás. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad nueva que nos das al estar reunidos, Señor, por estos medios. Te ruego, Señor, que nos bendigas, que nos guíes, que nos uses y que podamos meditar en tu palabra, Señor, con toda libertad y con denuedo y fortaleza tuya, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, habla a cada uno conforme a su necesidad y alimentanos, Señor, de tu mano. Gracias, bendito Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas, amigos, en este mundo tienen un ciclo. Y ese ciclo siempre comienza con algo bueno. Siempre comienza con vida. Por ejemplo, un fruto que está saliendo de un árbol comienza a echar flor primero, el árbol, luego viene el fruto, y el fruto comienza como algo muy pequeño, pero con vida. El fruto comienza a crecer en el árbol, y si ese fruto no se cosecha a tiempo, el ciclo natural es que ese fruto madure, caiga al suelo y se pudra ahí en el suelo, obviamente con el propósito de generar más vida por medio de la semilla. En el caso del día, el día comienza siendo oscuro, luego sale el sol y el sol cada vez se va acomodando
por decirlo así, hasta llegar al centro del cielo y hasta que el día es perfecto. Va alumbrando cada vez más. El sol del mediodía siempre va a ser más fuerte que el sol de la mañana. Obviamente es más agradable el sol de la mañana, pero el sol no se queda todo el tiempo ahí, sino que va cayendo hasta llegar al horizonte, se guarda ahí de aquel lado del mar y comienza nuevamente a vestirse el cielo de noche. Todas las cosas tienen un ciclo. Comienzan, llegan a su apogeo, pero luego se terminan. La vida del ser humano es igual. Comienza con vida, como una semilla. Va creciendo en el vientre de una mujer. Sale a la luz, crece el bebé y pasa por sus etapas. Y al final de los años comienza a envejecer y a prepararse para despedirse de este mundo. Todo tiene un ciclo, todo termina, pero en el caso de las cosas de Dios es diferente. En el caso de las cosas de Dios, nada se marchita. La herencia que recibimos de parte de Dios es una herencia incorruptible, como dijo el apóstol Pedro ahí en la palabra de Dios, incontaminada y que no se marchita, como las flores que también tienen una belleza, pero luego esa belleza no puede perdurar, sino que se marchita. Las promesas de Dios comienzan con algo pequeño en nuestra vida, comienzan a salir, empiezan a asomarse, luego como el sol se pone en la plenitud de nuestra vida, pero ahí se quedan y va en crecimiento. Las promesas de Dios no caen como el sol y llegan otra vez a oscurecerse, sino que las promesas de Dios, cuando se van cumpliendo en nuestra vida, van creciendo cada vez más y se le van añadiendo más bendiciones. Esa es la manera en la que Dios nos hace vivir la vida como hijos de Dios, como sus hijos, en su camino. En el caso de Natanael, hermanos, en este versículo, cuando el Señor Jesucristo le dijo: cosas mayores que estas verás, se lo dijo después de que vio que Natanael se había sorprendido, porque el Señor Jesucristo, como el profeta de Dios, aparte de ser sacerdote, aparte de ser el Cordero de Dios, aparte de ser el sumo sacerdote, uno de sus oficios divinos fue el de ser profeta. Y el Señor Jesucristo le dijo a Natanael dónde había estado, cómo se encontraba, de tal forma que Natanael se sorprendió. Luego de que Felipe le había predicado al Mesías y le había dicho que había encontrado al Señor Jesucristo, así como cualquiera de nosotros lo puede decir, que encontramos al Señor Jesucristo y luego vamos con alguien más y le decimos: he encontrado al Señor, al Salvador de mi vida, que hizo algo grande en mi vida, y quiero que tú también lo veas, quiero que tú lo creas. Y la persona incrédula evade nuestra predicación,
Pero sin ningún afán de discutir, Felipe le dice a Natanael: ven y ve. Lo lleva con el Señor, y cuando el Señor lo ve de lejos a venir a Natanael, mira al Señor, las miradas de ellos se encuentran. El Señor Jesucristo, cuando lo ve acercarse, le dice las palabras: he aquí, ahí en el versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael, con algo de modestia, le contesta al Señor con una pregunta y le dijo en el versículo 48: ¿de dónde me conoces? Como diciendo, según la interpretación de un comentarista, como diciendo: ¿yo quién soy para que alguien me conozca o para que tú me conozcas? Y ahí es donde el Señor Jesucristo le dice estas palabras: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Imagínense, hermanos, la reacción de Natanael. El hecho de que el Señor Jesucristo lo conociera, y lo primero que quisiera que pensáramos, o en lo que primero que quisiera meditar, es de quién vienen estas palabras, o de quién viene la promesa de las cosas mayores que vamos a vivir aquí en esta tierra y allá en la eternidad también. ¿De quién vienen estas promesas? Vienen del Señor Jesucristo. Así como Natanael, hermanos, también nosotros podemos sorprendernos en el buen sentido de la palabra, porque obviamente nosotros sabemos quién es nuestro Dios, sabemos que Él es maravilloso y que hace cosas grandes, pero siendo honestos, nunca nos esperamos, hermanos, lo que el Señor nos tiene preparado. No sabemos qué hay más allá del día de mañana, sino que Dios lo tiene en su mano y nos lo entrega en su momento, siempre en su momento. Y el Señor Jesucristo, que es quien da esta promesa de las cosas mayores que vendrán, en este caso a Natanael, pero también a nosotros, el Señor Jesucristo es quien se nos presenta, quien por medio de la comunión con Él, por medio de un encuentro con Él, como lo hizo Natanael, el Señor nos hace la promesa a nosotros de las cosas mayores que estas. Cosas mayores. Siempre el Señor nos va a sorprender. Y cuando llega algo a nuestra vida de parte de nuestro Dios, nosotros con gratitud nos sorprendemos y le decimos al Señor: gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya por lo que hiciste en mi vida. Y el Señor, no conforme con lo que ya hizo en tu vida, te dice: cosas mayores que estas verás. Porque es el Señor quien te lo dice. No soy yo, no es nadie en el mundo, sino es el Señor Jesucristo quien te dice a ti: cosas mayores que estas verás. Y de quien viene la promesa es alguien que no puede mentir. Es alguien que tiene el poder suficiente para cumplir con sus promesas. Porque esto pudiera parecer, hermanos, como una advertencia, o como, más bien dicho, como un anuncio de lo que iba a ocurrir. Pero más acertadamente podemos entenderlo como una promesa que el Señor le hizo con tanta ternura a Natanael, su nuevo discípulo,
a quien estaba adoptando en ese momento, incluso como su hijo, como su amigo, como su siervo, como alguien cercano a él. El Señor Jesucristo, hermanos, le dijo estas palabras, y fue Él el único, y es Él el único que puede decir algo así, porque todas las promesas que nosotros podamos tener de parte de nuestro Dios fueron ya pagadas, fueron ya compradas por un precio muy alto en la cruz del Calvario. Y si nosotros, hermanos, hemos tenido fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, en la sangre que Él derramó, esas cosas, hermanos, también fueron pagadas por ese sacrificio, y también son para nosotros las promesas que están en la palabra de Dios. Todas las cosas que fueron creadas en este mundo, hermanos, fueron posibles por el sacrificio del Señor Jesucristo, por su entrega, por su pasión, por su amor, pero también por su resurrección, porque venció la muerte, porque ahora está vivo, no está enterrado en una tumba, sino que ahora reina con poder a la diestra de su Padre Celestial. Todo lo que fue creado, hermanos, para su gloria, y fue comprado por un gran precio, por el precio de la sangre del Señor Jesucristo en el Calvario. Entonces Él tiene toda la autoridad para decirnos estas promesas, para decirnos en nuestra angustia, para decirnos en nuestra decepción por nuestro entorno, para decirnos: cosas mayores que estas verás. La segunda cosa que me gustaría ver, hermanos, es a quién es dada la promesa. Esta promesa se la dio el Señor Jesucristo a un hombre como cualquiera nacido en esta tierra. Natanael no tenía nada especial, aunque el Señor Jesucristo le había dicho las palabras: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Una observación que hace un comentarista, que estoy de acuerdo con él, es que no está diciendo que Natanael no tenga pecado. Lo que está diciendo es que en él no hay engaño. Es alguien genuino, alguien transparente, alguien cuya modestia presenta más delante es totalmente verdadera, no finge esa modestia, tiene un corazón sincero como el del Señor. Me acordé del rey David de pronto, un hombre conforme al corazón de Dios. Así era Natanael también. A él le fue dada esa promesa. Era un hombre, una persona en este mundo, alguien nacido de mujer. No era alguien especial como para recibir una promesa por un mérito personal. Era alguien como tú, alguien como yo. La diferencia es que él se encontró con el Señor. La diferencia entre el mundo y él, y la diferencia entre el mundo y nosotros es la misma. La diferencia es que nosotros nos encontramos con el Señor. El Señor escogió de lo vil y menospreciado de este mundo, pero también lo escogió no para que siguiera siendo vil y menospreciado, sino para tomarlo en sus manos como barro y convertirlo en vasos de honra, convertirlo en un instrumento útil para el Señor, que eso sería lo más precioso. No importa si no somos vasos de oro o de plata, aunque sigamos siendo vasos de barro, lo importante es que estamos en sus manos y que somos usados por el Señor. Eso es lo precioso, eso es lo que tiene un valor muy grande. Entonces esta promesa fue dada a un hombre. Por lo tanto, también Dios nos puede dar esa promesa a nosotros. Si nosotros nos acercamos al Señor
y creemos en esta promesa, el Señor se va a complacer en nuestra fe, se agradará en nuestra fe y Él cumplirá cosas mayores que estas verás. Cosas mayores. Nunca podemos, hermanos, quedarnos estancados, conformes con lo que ya tenemos respecto a las cosas de Dios. Si ya hemos alcanzado, hermanos, las bendiciones que el Señor nos ha dado, si ya las hemos visto, no nos podemos conformar con eso. Si ya el Señor nos ha dado almas, no nos podemos conformar con esas 3 o 4 almas que el Señor nos ha dado, sino que debemos creer en esa promesa y decirle al Señor: yo creo tu promesa de que cosas mayores que estas voy a ver. Porque esa promesa, hermanos, también puede ser para nosotros, si nosotros con fe agradamos a nuestro Dios. La promesa, hermanos, esta es una promesa. Me gustaría ahora meditar un poco en esta promesa. Dice aquí: cosas mayores que estas verás. Ya vimos que esta promesa proviene de la boca del Señor Jesucristo. Ya vimos que esta promesa fue dada a un hombre como tú, como yo, y que nos puede ser dada también a nosotros. Esta promesa no puede cumplirse, hermanos, por sí sola. Esta promesa, para que se cumpla en nuestra vida, requiere fe. Esta promesa, hermanos, es una promesa eterna, una promesa que nació en el corazón de Dios en la eternidad. Y Él solamente viene a pronunciarla con su boca ante nosotros, que no somos dignos de que Él nos visite. Sin embargo, Él, en su misericordia y en su bondad, nos visita, su santa presencia, y nos da una promesa que no se sacó de la manga. Nos da una promesa que no está improvisando. Nos da una promesa que estuvo en su corazón desde la eternidad, que está hoy en día en su corazón y que continuará estando por la eternidad. Aún cuando estemos allá con Él, esta promesa continuará. Seguirá creciendo nuestra manera de ver a Dios. Seguirá creciendo nuestra manera de alabar a Dios, aunque estaremos en un cuerpo glorificado, aunque allá nos serán mostradas todas las cosas. Aún así, seguiremos creciendo, hermanos, en nuestra forma de amar a Dios, porque eso continuará por toda la eternidad, y seguiremos viendo cosas más grandes cada vez, cada día de la eternidad cuando estemos con Él. La eternidad no será aburrida. En la eternidad, hermanos, cada día conoceremos más y más al Señor. Cada día continuaremos viendo su gloria más y más cada vez. Entonces, esa promesa, hermanos, es una promesa eterna. Es importante que nosotros pensemos en esto, porque no podemos pensar que esa promesa nos puede ser dada un día y al siguiente día esa promesa ya no existe, como si el Señor se hubiera arrepentido, y esa promesa como si hubiera salido del corazón de Dios, y como si Dios dijera: yo nunca dije eso. Nosotros podemos, como seres humanos, cometer un error al decir algo y después retractarnos y afirmar que nunca dijimos eso, pero Dios nunca hará eso. Dios se mantendrá fiel en su promesa, como lo hizo con Natanael, y esa promesa, hermanos, perdurará en nuestra vida, y cada día iremos viendo cosas mayores que las que ya hemos visto. Ahora, por último, hermanos, para concluir,
Somos llamados por el Señor a cosas mayores. Esto es una promesa, pero también lo podemos ver como un llamamiento, hermanos, como algo que el Señor le estaba presentando, como un camino, como si el Señor le estuviera diciendo a Natanael: ahora que vendrás por aquí, ahora que caminarás junto conmigo, verás cosas mayores. Te lo garantizo. De la misma forma, hermanos, nosotros, si estamos con el Señor, si caminamos con el Señor, va a ser inevitable que veamos cosas mayores que las que ya hemos visto. El Señor nos mostrará cada día su bondad, su misericordia. Nuestra forma de percibir la grandeza de Dios crecerá día con día. No terminará. No hay excusa en nosotros. No podemos decir que ya lo hemos visto todo. No podemos decir que ya conocemos toda la palabra de Dios. No podemos decir que ya nuestra comunión con Dios no tiene nada que mejorar, sino que siempre eso irá en crecimiento y el Señor mostrará su gloria cada vez. Cada vez el Señor nos mostrará que hay cosas mayores que las que ya hemos visto, que no podemos estar estancados, encerrados en una sola parte, en una sola cosa, sino que hay cosas mayores. Aun cuando esas bendiciones que ya hemos tenido, podemos decir: con esto me doy por bien servido, no necesito nada más, Dios me ha dado todo lo que quiero, Dios me ha dado todo lo que necesito. Aún así, Dios nos pide que nos preparemos para este llamado, que cosas mayores que estas vendrán. Por lo tanto, hermanos, si esta promesa proviene del Señor, del corazón de Dios, es verdadero también que nosotros, o será necesario también que nosotros oremos por esas promesas, por esa promesa de las cosas mayores que vendrán. Las cosas mayores que vendrán, la salvación de tus hijos, son cosas grandes que estás esperando. Esas cosas vendrán si tú le crees al Señor. La salvación de aquel ser querido que tanto ha rechazado al Señor, si tú le crees al Señor, vendrán esas cosas mayores, esas cosas grandes. Aquello que has estado anhelando en la obra de Dios, esas cosas mayores van a venir si tú le crees al Señor, si tú te pones en manos del Señor. Por eso debemos orar por esas promesas. Aunque el Señor va a cumplir sus promesas, la mayor manera de mostrar fe respecto a estas promesas es orando por ello. No podemos tomar las cosas como: Dios ya me dio una promesa, la va a cumplir, no tengo que hacer nada, no tengo que orar. A Dios le agrada que nosotros, hermanos, dependamos de Él y pongamos en oración esas promesas. Oremos día con día por esas cosas mayores que vendrán, por las promesas que Dios nos ha dado. Oremos al Señor, que al Señor le agrada nuestra fe. Y esas cosas, hermanos, cuando lleguen esas cosas, primeramente nosotros debemos esperar que esas cosas sucedan. Debemos esperar por esas cosas, porque pudiéramos estar desesperándonos precisamente. Pudiéramos estar ansiosos porque a fin de cuentas no ha llegado nada, porque nada se ha cumplido. Han pasado 3 años, han pasado 7 años, han pasado 10 años y no han pasado. Debemos esperar en el Señor. A Dios no le agrada que nosotros seamos incrédulos y digamos: si ya no pasó nada en 1 año, en 3 años, en 7, en 10, entonces ya no va a pasar nada nunca. A Él, eso no le agrada al Señor, sino que debemos esperar en su promesa, porque si no esperamos en su promesa, es como si no creyéramos en lo que Dios ha dicho. Y a Dios le agrada que confiemos en lo que Él ha dicho. Esas promesas, hermanos, esa promesa, por último, cuando llegue,
Día con día, hermanos, debemos agradecer al Señor. Cuando esa promesa llegue a nuestra vida, cuando esas cosas mayores lleguen a nuestra vida, así como llegaron a la vida de Natanael, nuestro corazón debe ser un corazón que rebose en gratitud. Aunque el mundo quizás pudiera a nuestro alrededor ver que no pasa nada en nuestra vida, eso no importa. Lo importante no es la percepción de las personas que nos rodean. Eso no le importa a Dios, ni influye en Dios tampoco. Tampoco debe influir en nuestra vida. Lo importante es cómo es que Dios ve nuestra vida, y lo importante es lo que Dios hace en nuestra vida. Porque si nosotros observamos la vida de los apóstoles, hermanos, por ejemplo, en cuanto a lo económico, podemos decir que no pasó nada nunca. Y el mundo pudiera pensar, pues Dios nunca los bendijo porque siempre se mantuvieron pobres. Sin embargo, ellos nunca buscaron las riquezas de este mundo. Su corazón ahora estuvo enfocado a buscar las riquezas, pero de arriba, a hacer tesoros en el cielo. Entonces, aún así, el mundo pudo ver las maravillas que Dios hizo en la vida de ellos. Las maravillas espirituales, cómo es que Dios los usaba, cómo es que Dios les daba promesas y las cumplía, cómo es que cuando predicaban se convertían mucha gente, cómo es que sanaba a la gente cuando ellos oraban como una señal de su apostolado. Entonces, hermanos, cuando se vayan cumpliendo esas promesas, no debemos olvidarnos nunca de agradecerle al Señor. Cada día de nuestra vida debe ser de gratitud por esas cosas mayores que ocurrirán, definitivamente lo harán. Y pidámosle a Dios una cosa más, que cuando esas cosas mayores lleguen, no nos olvidemos de nuestro Dios, sino al contrario, que cada vez más nuestro corazón y nuestra vida estén más entregados a Él, que su Santo Espíritu nos llene y que su Santo Espíritu nos ayude y nos fortalezca para que nuestro corazón esté enfocado en Él solamente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por el día de hoy que nos has dado tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, necesitamos que fortalezcas nuestra fe. Necesitamos, Señor, estar día con día en tu presencia, Señor. Ayúdanos, porque nuestra carne es débil. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra carne no podemos, en nuestras propias fuerzas no podemos pretender acercarnos a ti. Fortalécenos, pon en nuestro corazón, Señor, ese fuego, avívalo, mejor dicho, aviva ese fuego, Señor, que hay en nosotros de tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por el alimento espiritual. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.